Buenas a todos, en este video vamos a ver cómo realizar la creación de vistas, qué esquemas tenemos que utilizar. Solamente vamos a crear vistas, voy a crear las tres vistas básicas, que son la de mostrar, una en particular, la de mostrar un listado completo, la de editar y adicionalmente voy a agregar la de crear. Estas son las cuatro en realidad vistas básicas que debería tener cualquier programa como mínimo. Las vistas van a ir todos dentro de la carpeta Web App. Lo que voy a hacer por mi parte es crear una carpeta separada que se va a llamar Views, vistas en inglés. Y yo todas mis vistas las voy a volcar a esta carpeta. Voy a crear una subcarpeta dentro de vistas que va a ser el modelo particular con el que voy a estar trabajando, que en este caso va a ser empleados, en plural. Y voy a crear las vistas para cada una de las cosas que quiero hacer. En un principio voy a crear la vista más simple, que es la vista de show, la vista de mostrar. Esta vista me va a permitir mostrar un elemento, solamente un empleado, que voy a armar la lógica para poder mostrar un empleado particular. Yo lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo, un archivo JSP. Acá no me está apareciendo, los archivos JSP aparecen principalmente cuando se hace clic en Web App. No, lo siento, no aparece porque tengo marcada la perspectiva de Java normal. Voy a tener que pasar a la perspectiva de Java Web. Y ahora cuando esté acá, dentro de las vistas, al darle clic derecho, me va a brindar la opción de crear un archivo JSP. Bien, es bueno que vayan ocurriendo estos errores a medida que voy explicando, ya que permiten a ustedes, si les pasa lo mismo, saber cómo salvarlo. Bien, la primera vista que voy a armar es la de show, la que me va a permitir mostrar un elemento. Acá voy a poner un título mejor como mostrar empleado. Y acá voy a tener que empezar a escribir cómo se va a ver esta vista. Esto no va a tener lógica de código, solamente va a tener lógica visual que va a exportarse a un navegador. Van a ser etiquetas XML con algún que otro específico como algún if o algún for each por las etiquetas que nos va a brindar JSTL, que es la herramienta que vamos a utilizar para maquetar. Pero más allá de eso no debería tener lógica, no debería tener conexión a la base de datos, no debería tener nada de eso. Nosotros vamos a partir de un principio donde la información nos llega. Después vamos a ver cómo se une todo esto, pero vamos a partir de un principio donde nos están brindando un empleado. Bien. Y vamos a partir para eso. Yo acá tengo lo que es un tutorial que explica cómo utilizar JSTL, explica cómo instalarlo, explica varias cosas. Nos dice que lo tenemos que ubicar en Web Apps Root Web Inf Live, cambia un poquito con la versión que tenemos nosotros, pero lo que realmente me interesa es esta etiqueta que tenemos que utilizar. Esta etiqueta lo que va a hacer es decir que esta página va a utilizar JSTL. Bien, cuando guarde esto me va a tirar un error. El error que me tira se debe a que yo no tengo estas herramientas en mi código. Normalmente les diría que la descarguen de algún punto en particular, pero la pregunta es ¿qué pasa si uno no tiene ese lugar de donde descargarlo y necesita la librería? Actualmente contamos con un lugar llamado Maven Repository, que esto es un lugar donde podemos encontrar un montón de librerías. En particular yo quiero la librería llamada JSTL. Cuando yo busco me va a dar Java Servlet JSP JST. Y esta es la librería particular que yo quiero. Voy a ingresar acá. Bien, acá tenemos la librería, la 1.2, que es la que yo estoy utilizando. Hacemos clic en esta versión y decimos que lo queremos bajar como jar. La parte de bajar como jar se encuentra directamente acá. Files, View All, y me va a decir cómo lo quiero bajar. Yo en mi caso lo quiero bajar como un jar. Si no estoy acá, puedo venir acá también y debería tener en algún apartado de estos bajarlo directamente como jar. Si no les aparece, podemos también buscar JSTL Maven Repository
Entramos y nos va a brindar el primero que sale. Este parece uno bastante mejor. Elegimos la versión 1.2 y la descargamos. Elegimos esta opción que lo quiero como hard. Voy a bajar el archivo, como ya lo tengo bajado dice 2, pero si no lo tuviera diría 1. Esto lo voy a copiar así como vino en mi Eclipse. No me va a dejar. Lo que voy a hacer es pasarlo a una carpeta. Le voy a ajustar el nombre, así tiene un nombre más correcto. Y una vez que lo tenga, lo voy a copiar en la carpeta lib de WebInfo, que sería esta. Me va a preguntar si lo quiero copiar como referencia o copiar directamente del archivo. Voy a copiar directamente del archivo para tenerlo en el proyecto. Una vez hecho esto, se debería solucionar este problema. No se va a solucionar hasta que no guarde el archivo, por ende voy a hacer una modificación y voy a guardar. Y vemos cómo automáticamente el error se fue. Bien, con esto hecho podemos utilizar las etiquetas de la librería JSTL. Así que lo que voy a hacer acá es poner un H1 y voy a escribir código HTML para poder mostrar el empleado. Empleado, un título, podemos poner un párrafo y vamos a ir definiendo todos los datos de este empleado, que van a ser nombre, 2 puntos, y acá en lugar de mostrar el dato directamente vamos a utilizar una etiqueta llamada out. Pero no va a ser cualquier etiqueta out, va a ser la etiqueta out de C. C es el prefijo que vamos a tener para todas las etiquetas que vengan por JSTL. JSTL lo que va a hacer es brindarnos nuevas etiquetas más pensadas para programáticas, para este tipo de cosas donde vamos a mostrar algo. Entonces la etiqueta out lo que hace es mostrar un valor. Entonces yo lo que voy a querer mostrar es el valor de un usuario. Entonces voy a poner esto, que lo que hace es mostrar un valor. Cuando yo escribo esto, lo que estoy haciendo es mostrar un valor. Lo que voy a hacer es mostrar usuario punto y el dato que quiero del usuario, que en nuestro caso es usuario.nombre. Voy a copiar esto para todos los datos que tenemos, que si no me equivoco son nombre, la ID podemos mostrarla o no, nombre, edad, sueldo, y no tenemos ningún otro dato. Y acá obviamente vamos a mostrar el dato específico, usuario.edad, usuario.sueldo. Yo lo que hago acá es decirle que muestre el nombre de un usuario. Después vamos a ver cuál, después vamos a ver cómo le llega a la vista. Lo que importa es poder armar el maquetado de la vista. De esta forma tenemos maquetada la vista de empleado. Yo lo que voy a hacer es simplemente para el ejemplo mostrarles cómo se va a ver esto. Yo acá lo que voy a hacer, repito, es levantar un empleado cualquiera. Esto lo voy a tener que hacer en el controlador. En este caso lo voy a hacer acá simplemente para que vean el ejemplo. Entonces yo voy a levantar un empleado que se llame emple, que va a ser igual a, vamos a levantarlo de el objeto que le pusimos de nombre empleados repo singleton, y vamos a pedir que me traiga la instancia. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es que le vamos a, en realidad lo que estoy guardando acá es un empleado repo, que lo voy a llamar repo, y una vez que tengamos esto, lo que voy a hacer es repo punto, en realidad, perdón, empleado emple es igual a repo punto find by id, y le voy a poner el id que me interese acá, por ejemplo el id 2. Bien, si yo hago esto, con esto no va a alcanzar. Lo que yo tengo que hacer es el request, definirle un atributo, y le voy a poner que el atributo empleado va a ser lo que tengo en la variable emple. Y ahora voy a ejecutar esto. Le voy a pedir que lo guarde, le voy a decir el servidor que quiero utilizar, le voy a poner que siempre corra sobre el mismo servidor. Vamos a pedir que lo reinicie. Y una vez que reiniciemos el servidor, una vez terminado, debería mostrarnos una página. Como podemos ver, nos mostró empleado, nombre, edad y sueldo, pero nos mostró vacíos el nombre, la edad y el sueldo. Bien,
acá lo que podemos ver es que yo le puse usuario y definí que el nombre era empleado. Por ende, acá debería ser empleado.nombre, empleado.edad y empleado.sueldo. Yo lo ejecute ahora, vamos a ver que nos va a mostrar los datos específicos de ese empleado específico. Como el singleton ya dijimos que tenga datos ni bien se crea, ya viene con algunos datos. Me sirve para mostrar estos ejemplos y no tener que explicar la parte de agregar. Bien, un dato importante a tener en cuenta son estos simbolitos que, si yo me olvidara de poner esto, lo que estaría haciendo es mostrar el texto empleado.nombre en lugar de lo que hay guardado en el atributo nombre del empleado. Veamos la diferencia. En este caso no había guardado el archivo. Recuerden siempre guardar el archivo si quieren que repercutan los cambios. Vamos a dar a guardar y vamos a ejecutar. En este caso podemos ver que nos muestra el texto empleado.nombre. Si yo no quiero que me muestre el texto, lo que voy a tener que hacer es poner el signo de pesos y poner entre llaves lo que sería el nombre del atributo punto. El atributo del request punto, el atributo del objeto que quiero mostrar. Entonces, como yo estoy definiendo el atributo empleado que tiene guardado un empleado, empleado.nombre va a mostrar el nombre de este empleado que yo definí con el atributo empleado. Esto lo hago acá nada más por un tema de que se pueda ver cómo trabajamos con la vista y mostramos directamente ese valor, pero la realidad es que esto vamos a tener que hacerlo más adelante en el controlador. Una vez habiendo armado la vista de show que nos permite ver uno solo, voy a armar alguna que otra vista, como puede ser la vista de editar. Vamos a crear una nueva vista, un nuevo JCP y le vamos a poner de nombre edit. Edit viene de editar. Bien, entonces vamos a poner acá, vamos a poner editar. Ya que estamos, podemos poner un H1 para saber que estamos editando. Y acá vamos a hacer un formulario que nos permita enviar. Por ahora esto no lo vamos a enviar a ningún lado, solo quiero el formulario. Así que voy a crear una etiqueta form. Le vamos a poner que el action está vacío porque de momento no quiero. Lo que sí ya quiero que vayamos pensando es que el método va a ser post. Bien. Bueno, entonces yo acá voy a escribir lo que quiero editar. Va a ser muy similar al anterior. Vamos a poner todo en párrafos. Vamos a poner el texto. Podemos poner o no la ID. A veces está bueno tener solamente el dato de la ID, pero no ponerlo editable. Eso dependerá de cada uno de ustedes. Sí tiene que estar la ID dentro del formulario para cuando la enviemos podamos decir qué ID es. Así que yo en un principio lo voy a poner, pero entendamos que la ID no debería ser un dato editable. Simplemente tiene que servir para saber cuál estoy editando. Entonces vamos a poner ID, dos puntos, y vamos a crear un input que cierre así y que tenga un value. Y el valor voy a hacer lo mismo que había hecho antes. Voy a venir a show y me voy a copiar esta parte para ya tener un empleado preparado. Después todo esto se va a volar en la siguiente clase, pero por ahora lo dejamos acá. Vamos a tener que importar empleado repo, empleado singleton y empleado. Y podemos poner otro ID para que sea simplemente diferente. Find by ID 3. Bien, acá lo que vamos a hacer es poner que el valor va a ser pesos, llavecitas, y yo quiero que levante empleado punto ID. Algo importante es que esto va a tomar el nombre que le haya definido en el atributo. Entonces vamos a copiar esto un par de veces. Ahora tendremos que copiar el párrafo completo. Y vamos a hacer con cada uno de los datos. Nombre, edad y sueldo. Entonces acá voy a tener punto nombre, punto edad, punto sueldo. Es importante entender que JSTL va a poder identificar automáticamente el getter que tiene que utilizar. Si se llama nombre, va a saber que se tiene que llamar getNombre. Entonces ustedes solamente ponen el nombre del atributo y JSTL por detrás lo va a convertir, va a llamar a su getter específico. Ustedes solamente lo llaman así y JSTL ya sabe qué hacer. Entonces podemos ejecutar este y vamos a ver cómo nos va a mostrar. No guardé, siempre recuerden guardar.
vamos a ver que nos va a mostrar el editar con todos los datos del usuario 3 y tendríamos que poner un submit para poder enviarlo. En este caso, como solo me interesa mostrar la vista, no lo voy a poner. Adicionalmente tenemos que agregar cosas que faltan, como el name, que en este caso va a ser id, name, nombre. Esto es igual que cualquier etiqueta input que tienen en cualquier otra materia, y lo vamos a tener acá. Bien, y acá lo que podríamos hacer es, ya que estamos, agregar el input vamos a elegir submit. Bien, de esta forma podemos tener un envío y vamos a ponerle algún texto. O editar. Bien, ahora cuando ejecutemos esto, vamos a poder ver que simplemente nos agregó el botón de editar. Bien, acá me mandé una macana claramente con la etiqueta. Podemos verla por acá. Voy a cerrar los demás porque no me están aportando. Podemos ver que yo acá no cerré esto. Y si no me equivoco tampoco importé JSTL, así que en este caso en realidad no va a generar problema porque este tipo de formato se puede utilizar con o sin JSTL. Bien, yo cometí el error de decirlo que esto lo hacía por detrás JSTL, en realidad lo hace el mismo JSP. No necesitan JSTL para utilizar este tipo de etiquetas. Así que en este caso ni siquiera necesitaríamos importar JSTL, en caso de dejarlo así. Si quisiéramos utilizar una etiqueta out, como utilizamos en este caso, sí deberíamos agregar JSTL. En este caso no nos genera ningún tipo de ventaja. Bien, vamos a crear otra vista, que va a ser la vista de index, que la vista de index lo que va a hacer es mostrarnos el listado completo en una tabla y a su vez nos va a permitir ir a links para editar o lo que se suponga que necesitemos. Index. Bien, acá le vamos a poner un nombre más genérico, empleados, y vamos a hacer un cuadrito, una tabla, donde vamos a mostrar todos los empleados. Podemos mostrarlos con o sin ID. Bien, como les decía, el listado es un poco más complicado, así que lo primero que voy a hacer es agregar la etiqueta para poder trabajar con JSTL, la cual la tengo en Show. Vamos a copiar esto y vamos a levantar una lista para poder mostrar el listado completo en una tabla. Entonces, lo que voy a hacer acá es llamar al repositorio para tenerlo a mano. Bien, y vamos a obtener la lista. Lista emple y vamos a hacer repo.getAll. Con repo.getAll lo que vamos a hacer es obtener todos los elementos de la lista. Bien, y acá lo que podríamos hacer es definir el atributo para poder utilizarlo. Request set attribute y le vamos a poner de nombre listita, para que se entienda que el nombre del atributo no tiene por qué tener ningún tipo de relación con el nombre de la variable. A partir de ahora JSTL va a reconocer como listita a la lista emple. Entonces yo acá lo que voy a hacer es definir un cuadro y vamos a poder dibujar en un cuadrito todo esto. Bien, vamos a empezar. Table. Vamos a ponerle algún border. Border 1, creo que es el que se ve más bonito.
Aguarden un momento. Bien, no recuerdo específicamente cómo hago para que la tabla se vea más bonita. Ahora voy a ver cómo se ve esta y en todo caso le agregaremos algún estilo. Bien, tabla, borde 1. No sé si esto le agregar un borde, entiendo que sí. Vamos a poner el t-head y el t-body en caso de ser necesario. Lo que yo voy a escribir es un t-head. Y vamos a poner los datos que tiene un td. Perdón, tr. Y acá vamos a agregar sus t-head correspondientes. Ya doy por hecho que conocen todas estas herramientas. La idea de estos videos no es explicar HTML como tal. Y vamos a poner ID y vamos a copiar esto para poder mostrar todos los datos. ID, nombre, edad, sueldo. Bien, con esto hecho, empezamos con el t-body. Y por ahora lo dejamos así para ver cómo se va a ver. Bien, de esta forma se ve al menos un poquito con forma de cuadro. Ya me parece aceptable. Bien, ahora la parte de cómo se va a ver cada fila se va a tener que repetir por cada elemento que tenemos en la lista definida como listita. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir una etiqueta for each, que en realidad es c2 puntos for each. Y lo que yo escriba entre medio de esta etiqueta se va a repetir por cada uno de los elementos. Pero lo que le voy a tener que dar es un atributo items, que es para decir sobre qué voy a iterar, y yo quiero iterar sobre listita. Es importante entender que tiene que estar entre corchetes, entre llaves, porque yo quiero iterar sobre el valor de la lista y no sobre la palabra listita como tal. Y en segundo lugar vamos a tener que definir una variable para poder llamar a cada elemento de la lista. Y en este caso va a ser empleado. Por cada empleado de los ítems de la lista vamos a hacer lo que esté dentro de esta etiqueta. Entonces en mi caso lo que voy a hacer es por cada uno voy a generar un t-row, una row, y adicionalmente voy a agregar un td, que va a ser el elemento particular, ¿no? Entonces en este caso lo que voy a mostrar por cada elemento, acá podría poner un out para poder mostrar el texto. Por cada elemento lo que yo voy a mostrar es peso, llavecita, y acá voy a poner el dato que quiero mostrar en particular. En mi caso va a ser empleado, que es el nombre que le di a cada uno de los elementos que voy a recorrer, punto ID, que es el primer dato que dijimos que vamos a mostrar. Bien, y esto lo vamos a hacer para cada una de las columnas. Entonces vamos a mostrar primero el ID, después el nombre, después la edad y por último el sueldo. Con esto hecho ya es suficiente para poder mostrar la tabla. Y podemos ver cómo automáticamente, seguramente de manera una macanita, me muestra la tabla. Vamos a volver a la vista de index. Y como podemos ver, seguramente acá en algún momento, bien, yo no cerré la etiqueta de td. Entonces lo que está haciendo es crear un td por cada uno de los elementos. Al guardar esto, ahora sí, cuando lo ejecute, vamos a ver que nos muestra un cuadro con todos los elementos de la lista. Como podemos ver y les comento, podemos tener un for each, y dentro del for each tenemos qué va a hacer por cada uno. Entonces esto se va a repetir, estas etiquetas se van a repetir por cada uno de los empleados. Entonces nos va a mostrar en un td el nombre del empleado, en un td primero la ID, después el nombre, después la edad y por último el sueldo. Y de esta forma ya tenemos un maquetado de cómo se debería ver el índice. Podríamos agregar un botoncito para editar en caso de ser necesario. td editar podemos poner para poder editar el valor en caso de ser necesario. td, vamos a poner un editar, una para editar.
y también podemos poner un botón para eliminar en caso de ser necesario. De momento solamente el TD, el editar en el cuadrito me alcanza. Y podemos hacer uno más que sea ver. Que eso podríamos entrar a ver el detalle en caso de necesitarlo. Bien. Perfecto, esto tenemos que agregar 2 TH más. Pueden estar vacíos. Y cuando lo ejecutemos podemos ver que nos va a mostrar, otra vez me olvidé de cerrar los TDs. Cuando lo mostremos vamos a ver que se va a ver con el botoncito de ver y el botoncito de editar. Esto estaría bueno ponerles una URL. Acá lo que habría que hacer es ponerle un href y poner que esto se va a dirigir en caso de que alguien quiera ver a, si no me equivoco lo tengo acá, edit. Entonces va a ser, tendríamos que poner la ruta que vamos a tener acá. Esto lo podemos armar después, ahora lo voy a armar muy simple. Empleados, signo de pregunta, edit igual 1, por ejemplo. O igual, en realidad debería ser igual a la ID del empleado. Esto lo vamos a armar después. Lo que me importa a mí es poder entrar a una página por ahora, así voy a poner www.google.com y acá voy a hacerlo. Así podemos ver más visual cómo se va a ver a futuro. Vamos a tener un botoncito para ver y un botoncito para editar. Si hago clic ahora me va a mandar a Google, pero después veremos cómo vamos a ir avanzando con esto. Bien, con esto hecho ya tenemos 3 vistas básicas terminadas. La última vista que nos faltaría sería la de crear. Yo voy a poner acá nuevo archivo JSP y le voy a poner create. Se le suele poner en inglés create. La verdad que create es un copy paste de editar, así que lo voy a copiar. Vamos a poner alta y acá donde tenía valor simplemente no le vamos a poner ninguno, ya que lo que queremos es que la persona pueda definir los propios valores del empleado que está cargando. Y a su vez acá en vez de editar le vamos a poner registrar, y acá en vez de poner la ID no la necesitamos porque cuando damos de alta un elemento no sabemos cuál va a ser su ID. Esto lo ejecutamos y tenemos el formulario de alta. Tenemos básicamente todos los formularios básicos que vamos a necesitar. Bien, lo importante de esto es entender cómo cada formulario solamente debería abocar la lógica de HTML en sí. Solamente tiene que tener una parte visual. No es necesario recurrir a código. En este caso estoy recurriendo a código simplemente para mostrar cómo trabajan, pero toda esta parte luego la voy a borrar y la voy a mover al controlador. La parte de edit, que va a ser para editar. La parte de index, que simplemente nos muestra la tabla. Y luego vamos a poder poner algún link para poder dar de alta a un nuevo empleado. Y la parte de create, que nos va a poder permitir crear un nuevo empleado. Bien, perfecto. Esto cubriría la parte de vistas. Con esto podemos ver bien cómo funcionan en sí. En el próximo capítulo vamos a estar viendo lo que sería la parte de cómo llegar desde un controlador hasta estas vistas.